Hola, bienvenidos de nuevo. Después de una primera entrega del curso y ante el clamor popular, aquí van algunos capítulos adicionales. El primero de ellos con nuevos ejemplos del Lean en servicios que todos conocemos. Para los amantes del ocio nocturno, en este vídeo vamos a tratar de aplicar el método a una discoteca. Y luego, para los conductores habituales, posibles mejoras que se nos ocurran en una gasolinera. Venga, vamos allá. Podemos empezar hablando de la crisis de las discotecas, un negocio actualmente a la baja, con bastantes cierres por falta de demanda, al menos aquí en Barcelona, por tres razones principales. Una es el menor poder adquisitivo de los jóvenes, otra la preferencia por un ocio más diurno y finalmente la existencia de otros mecanismos para ligar, como vía Internet mediante las aplicaciones al uso. ¿Qué problemas detectamos o qué nos puede frenar a la hora de entrar en una discoteca? Pues yo he recopilado los siguientes. El primero ya lo hemos mencionado, un horario complicado que nos altera el ritmo intersemanal. Segundo, puede ser que no quiera entrar a un determinado local porque no me guste la música. Luego, precios bastante caros y muchas aglomeraciones tanto a la entrada como en el interior. Aquí debajo os he dibujado de forma muy simple el proceso con las colas en los distintos puntos. ¿Qué más? Pues falta de información, como por ejemplo del aforo o de las características del público. Y finalmente, y seguramente lo más importante, frecuente falta de éxito en el propósito principal, que no es otro que conocer más o menos íntimamente a gente interesante. Bien, pues con todas estas carencias diagnosticadas, como siempre, párate el vídeo, pensad en posibles soluciones y dentro de 5 segundos reanudamos la presentación. Empezando por el primer punto, especialmente con esa tendencia a salir más pronto, para maximizar el número de asistentes, podríamos proponer que las discotecas cubrieran un horario más amplio y que fueran más polivalentes, dado que se podrían utilizar para muchas actividades distintas. Algunas discotecas ya montan eventos por la tarde o cenas, pero en general siempre da la sensación de un espacio poco aprovechado, es decir, de un porcentaje de utilización bajo. En cuanto a la música, que podría identificarse como uno de los productos principales, debería pasar del push, un disc que pone la música que él quiere, a pull, recogiendo de algún modo la demanda de los clientes, por ejemplo, mediante el móvil en tiempo real. En esta línea no estaría mal que las discotecas tuvieran una web un poco más interactiva para informar y fidelizar al cliente. En una ocasión estuve en una discoteca en Valencia donde te daban auriculares y podías elegir entre dos emisoras. Trabajando sobre este concepto, podríamos pensar en tener varios canales con un panel informativo que nos iría indicando las canciones en tiempo real. Incluso, mediante los auriculares, alguno podría escuchar su propia música. Muy bien, vamos con las colas. Este es nuestro punto fuerte como reingenieros de proceso. Lo primero sería establecer un ritmo de acceso a tiempo de ciclo. No tiene sentido tener la discoteca vacía y colas para entrar. Luego, el guardarropa debería estar justo a continuación de la entrada y el precio incluido dado el caso para no pagar y hacer cola dos veces. Podríamos proponer un precio variable según el número de consumiciones, que se pagarían a la entrada, desde cero a un máximo determinado. Si fuéramos capaces de medir el tiempo, el precio podría ser también en función de los minutos de permanencia, y esto facilitaría el acceso a quien no quiera estar horas para amortizar la entrada. El precio también debería ser diferente por día, franja horaria y aforo, con el objetivo siempre de nivelar la demanda. Para minimizar colas en las barras, estas podrían especializarse por tipo de bebidas, según la carga de trabajo del camarero en prepararlas. Una cerveza son 5 segundos, en cambio un mojito puede ser más de un minuto. Para las bebidas más básicas podrían existir máquinas expendedoras. Esto permitiría descongestionar las barras y ofrecer precios más competitivos. En cuanto a los baños, es una cuestión de dimensionamiento, pero está claro que si fueran compartidos se minimizarían colas, aunque esto podría crear otro tipo de situaciones y eventuales cuellos de botella. Bien, y para facilitar todos los procesos, lo ideal sería que los clientes tuvieran una tarjeta donde cargar automáticamente las consumiciones y el precio de la entrada, que, como hemos comentado, idealmente iría por tiempo. En la entrada podría haber también un panel informativo, con el aforo en tiempo real y mediante la tarjeta, si los usuarios proporcionaran información, se podría conocer la media de edad, la proporción de sexos o el porcentaje de solteros. Y por último, para favorecer la interacción, dinámicas varias. La más habitual es tener que encontrar a la pareja que encaja contigo con dos piezas de puzzle, dos palabras que van juntas, etc. Y luego reflejar información. Por ejemplo, los solteros podrían llevar algún distintivo.
lo que permitiría también a quien no quiera ser molestado poder bailar o divertirse sin tanto ataque frontal. Bueno, cambiamos de tercio. Vamos ahora con el caso de la gasolinera. Como siempre, analizando primero la problemática actual, que he resumido en los siguientes puntos. Es un proceso claramente push. Los lead times se alargan debido a esperas y desplazamientos. Hay muchas operaciones manuales. Luego, por el diseño físico del layout, no se aprovecha la capacidad máxima de la instalación, debido a los huecos que se generan a la salida, ya que los vehículos estacionados a la entrada impiden el paso. Y finalmente, las estaciones son totalmente polivalentes. Esto, que podría parecer bueno, termina dificultando la operativa. Os recuerdo de nuevo que una línea de producción mezclada es deseable solo si las cargas de trabajo son suficientemente parecidas. Si lo pensáis, estamos ante una configuración típica de taller, flexible, sin rutas definidas, etc. Al analizar el proceso nos damos cuenta que la mayoría de las operaciones son despilfarro, pero también las operaciones de valor son susceptibles de mejorar. Por ejemplo, el llenado de gasolina desde el punto de vista de la persona se podría considerar casi una espera, ya que lo único que hace es apretar el gatillo. ¿De acuerdo? Venga, pues con estos inputs paramos el vídeo, pensamos en posibles mejoras y volvemos en 5 segundos. Bien, pues aquí van algunas ideas que se me ocurren a mí, siempre con esa mentalidad de linealizar. Primero, estandarizar las cantidades a repostar. Por ejemplo, 20 litros o 40 litros. Esto es como el cajero automático, que no te deja sacar 25 euros. Pues aquí lo mismo. Luego, definir líneas de llenado en función de la carga de trabajo que dependería de las cantidades a llenar. Si definimos estas dos posibles cantidades, habría una línea de 20 litros y otra de 40. El pago se debería poder realizar en la misma línea, sin necesidad de desplazarse a la tienda. Y en caso de disponer de un sistema parecido al que utilizan los peajes, el pago incluso se podría generar en automático. Un paso más allá sería la automatización del llenado, que implicaría estandarizar el lado de los depósitos y, de no ser así, esta sería una variable adicional de diseño, es decir, podríamos definir una línea con los coches que tienen los depósitos a la derecha y otra a la izquierda. Y también habría que modificar la tapa y el tapón del depósito para facilitar la operación automática. En definitiva, en el diseño más óptimo, el conductor no tendría que bajar del coche. Las líneas deberían ser móviles a una velocidad continua o por pasos, y el coche iría guiado tal y como sucede en un túnel de lavado o en la ITV. Bien, pues aquí tenéis un posible layout. Tenemos las motos por un lado, las apartamos del flujo principal debido a la diferencia de la carga de trabajo, y al ser más maniobrables las podríamos dejar a puesto fijo. Luego tendríamos las líneas de cantidades estándar a modo de vías rápidas, con, por ejemplo, una primera estación de preparación y pago y una segunda de llenado a un determinado tiempo de ciclo. En el caso de la línea de 40 litros, podríamos añadir una tercera estación, lo que penalizaría un poco el layout, o mantener dos estaciones a un tiempo de ciclo mayor. Finalmente, podría seguir existiendo una zona de coches a puesto fijo que seguiría funcionando igual que ahora con conductores que quisieran pasar por la tienda, llenar otras cantidades o simplemente que no tuvieran prisa. Y nuevamente también aplicarían las medidas para nivelar el flujo de vehículos, con precios variables por día o franja horaria. Y nada más de momento. No os perdáis el siguiente vídeo donde vamos a seguir hablando de coches, particularmente de la forma de conducir y de lo que nos espera con la llegada de los vehículos autónomos. Venga, allí nos vemos. Saludos a todos.